lleno de desafíos y adversidades, hay historias que destacan por su increíble capacidad de resiliencia y superación. Esta es la historia de Sebnem, una mujer que a pesar de enfrentar innumerables obstáculos y momentos de desdicha, encontró la fuerza para levantarse y transformar su destino. Pero los desafíos no terminan aquí. Sebnem, quien ahora disfruta de una vida maravillosa, con un esposo millonario y 2 hermosos niños, un buen estatus social y una hermosa familia, está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere y conservar todo lo que ha logrado. Su determinación y valentía la han llevado a superar las adversidades y luchar incansablemente por mantener su felicidad y estabilidad. Pero ahora viajemos al pasado de Sebnem y descubramos cómo logró llegar a donde está hoy. Sebnem era una niña que físicamente no era muy agraciada. De hecho, su madre no la quería porque decía que era muy fea. A pesar de este rechazo y de las dificultades que enfrentó desde temprana edad, Sebnem nunca dejó de luchar por un futuro mejor. Su determinación y esfuerzo de voluntad la llevaron a superar las adversidades y a transformar su vida por completo. Es importante recordar que la verdadera belleza radica en la confianza y en cómo nos sentimos nosotros mismos. Pero la protagonista de esta historia tendrá que recorrer un largo camino para poder entender esto. Cuando Sebnem era una jovencita, empezó a trabajar en un taller de mecánica con su padre, haciendo trabajos muy pesados. Tenía una beca en una de las mejores universidades de Esmirna y su única esperanza era poder estudiar para poder cambiar su destino. Sebnem sufría de abuso físico por parte del malvado Niyazi, quien siempre que la veía la golpeaba y le quitaba su dinero. Niyazi era como el terrorista del barrio. Sebnem tenía una amiga de la escuela que provenía de una familia adinerada. Un día esta amiga la invitó a su casa y desde el momento en que Sebnem llegó a esa casa quedó impresionada. Lo que comenzó como una simple visita para compartir un momento agradable con su amiga, terminó marcándola para siempre. Sebnem, con la inocencia de una niña, hizo un comentario simple pero significativo frente a la madre de su amiga. Cuando crezca tendré una cocina así de grande. Sin embargo, la madre de su amiga no se lo tomó muy bien y reaccionó de una manera déspota, diciéndole a la pequeña Sebnem que una pobretona como ella jamás tendrá una casa así, porque las personas solo consiguen lo que merecen. Este comentario hiriente y despectivo dejó una profunda huella en Sebnem, pero también encendió en ella una determinación inquebrantable para demostrar que podía superar cualquier obstáculo y alcanzar sus sueños. Sebnem estaba emocionada porque había ganado una beca de matemáticas y el premio era ir a Suiza para estudiar. Con gran ilusión se dirige a la oficina del director. Justo en ese momento salió la madre de su amiga, la señora Arzu. Sebnem, aún sin perder la esperanza, entró a la oficina, pero salió de allí sin ninguna. El director le dijo que nunca había visto una persona que se hiciera rico con solo sacar buenas calificaciones y que lo más lejos que ella podía llegar era hacerse de una carrera universitaria, matando así su única esperanza. Sebnem decide abandonar la escuela y buscar otro rumbo para mejorar su vida. Llega a la conclusión de que, mejorando su apariencia física, logrará alcanzar sus objetivos. Con una determinación inquebrantable se embarca en un viaje de transformación personal, convencida de que su apariencia física será la clave para abrir nuevas puertas hacia un mejor futuro. Aunque el físico sí importa, no debe ser el único factor que determine nuestro valor. La combinación de una buena apariencia con una actitud positiva y confianza y autenticidad es lo que realmente nos hace destacar y ser felices. Zeynep, desesperada por conseguir dinero para mejorar su apariencia física, decide acudir a un peligroso mafioso para pedirle trabajo como empleada doméstica. Sebnem, que comienza a trabajar día y noche incansablemente para poder reunir la suma de dinero necesaria, en uno de esos días, mientras se encuentra en la casa del mafioso, presencia un terrible crimen. Para evitar de que le hagan daño, ella decide limpiar la escena del crimen. Desde ese instante, Zeynep se convierte en la limpiadora de todos los crímenes del mafioso, logrando así acumular una gran suma de dinero.
Niyazi intenta robarle el dinero que con mucho esfuerzo y sacrificio Zeynep ha logrado reunir, pero ella lucha con él para evitar que se lo robe, hiriéndolo así a Niyazi en una pierna. Finalmente, Zeynep logra su objetivo y va a una clínica estética y sale de ahí siendo otra persona diferente. Pero claro, este es solo un nuevo comienzo para ella. Su nuevo objetivo ahora es encontrar un esposo millonario. Así que Zeynep empieza a hacer muchos viajes en primera clase. En uno de esos vuelos conoce a su mejor amiga, que era Azafata. Es una amiga que la ayuda a conocer a Onur, un hombre que cambiará su vida para siempre. Onur decide presentar a Zeynep a su familia. Desde el primer momento, la madre de Onur dejó en claro su posición y su disgusto con esa relación a Zeynep. Así que ellas llevan una relación de rivalidad, porque la madre de Onur dice que Zeynep es una mujer con poca clase. Volvemos al presente y vemos a Niyazi salir de prisión. Al ver la foto de Zeynep en una revista, la reconoce de inmediato. Zeynep va a la escuela a recoger a su hijo y en ese momento llega Niyazi. Se le aparece y la hiere en una pierna en venganza, ya que ella también lo hirió en el pasado y lo dejó caminando defectuosamente. Después la cita en un lugar y la amenaza con destruir su vida perfecta si ella no se presenta. Zeynep, que está decidida a mantener su vida maravillosa, decide vender su anillo y le dice a su esposo que lo perdió. El esposo le dice que no se preocupe, que le va a comprar otro mejor. Con el dinero en mano, acude al lugar donde Niyazi la citó, llevándole la suma para que mantenga su boca cerrada. Sin embargo, Niyazi le dice que no solo tendrá que darle ese dinero, sino que también tendrá que darle una mensualidad, a lo que Zeynep se rehúsa por completo y lo termina matando. En ese momento se está llevando a cabo una fiesta en la nueva mansión de Zeynep. Cuando la fiesta se termina, Zeynep va a su patio y entierra el cuerpo de Niyazi. Días después, el comisario Mesut investiga la desaparición de Niyazi y encuentra una revista con la foto de Zeynep en el coche de él. Esto lleva al comisario Mesut a decidir visitar a Zeynep para investigarla. Y bueno, amigos, hasta aquí les voy a dejar el resumen de este primer episodio de esta serie turca que se encuentra ya con audio en español. Si la quieren ver, ya saben dónde la pueden ver. No les voy a especificar mucho. Bueno, invitarlo a que se suscriban, a que me comenten ahí de qué otra serie les gustaría ver reseñas de los episodios, o si les gustaría que le continúe hablando acerca de esta serie en los siguientes episodios. Coméntamelo ahí debajo, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Esta serie me llamó mucho la atención y me parece muy interesante porque al final siento que deja un mensaje y vemos cómo la protagonista se hace de todo por mejorar su apariencia física y realmente sí, el físico sí importa, sí. Vivimos en una sociedad que actualmente es muy superficial y se lleva mucho de las apariencias, más aún así el físico no es lo más importante, porque yo he conocido muchísimas personas, y sé que esto va a sonar quizá cliché, he conocido muchísimas personas que son muy bonitas por fuera, pero por dentro tienen un corazón terrible. Entonces al final no sirve de nada ser tan bonito. Quizá la belleza sí nos abre puerta para muchísimas cosas materiales, más aún así no nos hace mejor persona. Nada, gente, los invito a que se suscriban, a que me vayan a seguir en mis redes sociales, a que compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye.